La paz del Señor pueda bendecir cada corazón y cada vida en esta hora. Quiero saludarles en el nombre del Señor a todos los hermanos que han tenido la cortesía y la amabilidad de poder suscribirse al canal, que para mí también es una gran bendición saber que ustedes están estudiando, creciendo, madurando y aprendiendo a través de la escritura. Comparta esta página de YouTube para que muchos más puedan inscribirse y puedan extraer de ella lo que para ellos les es valioso y es necesario. Hay mucho material donde pueden ustedes tomar lo que necesitan, ¿cierto? Y trabajarlo para poder armar sus prédicas y poder armar su enseñanza en la iglesia local en la cual usted está trabajando en el nombre de Jesús. Bien, el día de hoy quiero compartir con usted cuatro principios importantes de vida que están dentro de nuestro cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos leyes y estas leyes que nosotros tenemos están dentro de la escritura y están en nuestra vida. Por lo tanto, es necesario entenderlas para poder operar y trabajar en el orden que Dios anhela que usted y yo estemos delante de su presencia. Así que quiero que vayamos a la escritura y si usted tiene su Biblia puede ir, ¿cierto? Ir buscando, colaborando y si no, vamos leyendo de acá desde la pantalla para ir viendo, ¿cierto? Las materias que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver cuatro leyes, ya cuatro leyes que están dentro de nosotros y vamos a ver el texto bíblico de estas cuatro leyes. La primera ley que nosotros vemos acá, según el texto de Romanos capítulo 7, del verso 22 al 25, dice lo siguiente: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, es decir, la primer ley que nosotros tenemos dentro de nuestra vida es la ley de Dios. Yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ya, ahí aparece otra ley que es la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Otra ley, la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y esto realmente es así. Aquí tenemos nosotros una gran tarea de poder comprender que con la mente yo quiero orar, con la mente yo quiero servir a Dios, con la mente yo quiero congregarme, con la mente quiero hacer muchas cosas, pero mi cuerpo, que es el vehículo de mis pensamientos, hace otra cosa. Entonces yo veo estas dos leyes en mi mente, en una sola persona, que en realidad son cuatro, pero vamos a ir viendo estas dos primeras. Veo que el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, como lo dice el apóstol. Y el libro de Romanos 8, en el verso 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí nosotros vemos que tenemos estas cuatro leyes, ¿ya? Acá podemos ver, ¿cierto?, que está la ley de Moisés, ya que es la ley de Dios, tenemos la ley de mi mente, ya que está dentro de mi cuerpo, la ley del pecado, que es lo que yo hago después que cometo el error, y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Vamos a ir viendo algunos puntos con respecto a estas leyes. La definición de lo que es la ley. La definición, naturaleza y función de estas cuatro leyes. La ley de Dios o de Moisés contiene los estatutos de Dios escritos en piedra, fuera del hombre. Revela lo que Dios aprueba o desaprueba. Es decir, la ley de Dios era una ley que estaba escrita en piedra, ¿cierto? Recuerda usted Moisés en el monte de Sión, en el monte Sinaí, donde allá el Señor entrega sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, pero eso estaba fuera del hombre, escrito en tablas. Luego eso quedó introducido dentro del arca del pacto, pero esa ley de Dios no estaba en el corazón de los israelitas, no estaba intrínseca dentro de cada una de las personas, sino que estaba fuera de ella.
Esa ley a nosotros nos capacita solo para saber lo bueno y lo malo que Dios anhela o quiere, ya porque ese era ese propósito de esa ley, ¿cierto? Esto harás, esto no harás, honrarás este día, no matarás, no robarás. Es decir, esa ley te decía lo bueno y lo malo, ¿cierto? De lo que a Dios le agrada o lo que a Dios no le agrada. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí vemos nosotros, ¿cierto?, que hay un principio de vida que nos está diciendo de que la gracia de Dios es mayor que la ley escrita en piedra. Por eso que más adelante en Corinto aparece de que esta ley que Dios quiere escribir en nuestros corazones está escrita no con tinta, sino con su espíritu. Es decir, el espíritu de Dios es el que escribe en nuestros corazones esta nueva ley, la ley de vida en Cristo Jesús, que es la ley, ¿cierto?, de la gracia de Dios, y no la ley en piedra de Moisés. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Esto significa que Cristo, con el hecho de haber muerto en la cruz, Él se hizo maldición, Él se hizo maldito, para que todos nosotros seamos benditos por Él, por ese sacrificio expiatorio. Aquí está hablando no solamente de que la ley, ¿cierto?, de Moisés traía maldición, traía muerte, sino que está hablando también de que Él, ¿cierto?, nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición para que usted y yo seamos bendición a través de la gracia del Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de ley, vemos nosotros de que la ley es algo que está establecido, es un parámetro jurídico. La ley tiene estatutos, decretos, artículos, etcétera. Es decir, la ley de Dios tenía 613 mandamientos. No eran solamente 10. En esos 10 mandamientos estaban incluidos los 613 mitzvot o mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Dentro de eso había leyes sanitarias, leyes sociales, leyes civiles, leyes sacerdotales, leyes de convivencia, leyes para los reyes, etcétera y etcétera. Por lo tanto, los mandamientos del Señor no son 10, sino son 613 mandamientos que Dios les dio, ¿cierto?, al pueblo de Israel, unos cuantos positivos y otros cuantos negativos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de la ley, ya de la ley de Dios, estamos hablando de una ley que está fuera del hombre, que solamente le enseña o lo dirige para ver lo bueno y lo malo. Luego tenemos nuestra segunda ley, que está en Romanos 7:23 al 25, que es la ley de mi mente, lo que yo pienso, lo que yo entiendo. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, cuando habla de miembro, habla de cuerpo, de nosotros como persona, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí vemos, ¿cierto?, que Pablo tiene una gran lucha, una gran dificultad, porque él en su mente quiere agradar a Dios, en su mente él quiere servir a Dios, quiere hacer lo bueno, lo santo, lo correcto, pero hay una ley en sus miembros que lo lleva cautivo. Cautivo significa prisionero, ¿cierto? Que lo lleva a cometer las cosas malas. Yo no sé si usted estará en la misma condición que Pablo o yo estaré en la misma condición que el apóstol, pero sí es necesario comprender y entender que estas dos naturalezas, estas dos leyes están dentro de nuestra vida y la que usted más alimente va a ser la predominante. Si usted alimenta más su carne, va a ganar la carne y no el espíritu. Si usted va a alimentar más el espíritu y la ley de Dios, eso va a predominar en su vida. Por lo tanto, de eso va a depender si usted es cristiano carnal o espiritual. Por lo tanto, no le echemos la culpa al diablo, sino que la culpa muchas veces es nuestra porque no tenemos claro, ¿cierto?, cuál es la ley de mi mente, o la ley de mi carne, o la ley de Dios, o la ley del Espíritu. Hay que ver ahí, ¿cierto?, dónde estamos nosotros flaqueando para poder fortalecer lo que es interno, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el interior
espiritual para servir al Señor. Esta ley nos induce a hacer el bien y corresponde exactamente a la naturaleza de la ley de Moisés. Esta ley crea en nuestra mente el deseo de hacer el bien. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la ley de la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí hay una decisión que usted y yo debemos de tomar. Si usted piensa realmente en las cosas del Señor, debería hacer eso. ¿Cuántas veces usted se ha propuesto orar? Voy a decir, ya a las 12, de 12 a 1 voy a orar, ¿cierto? Se lo propone en su mente y llega la hora y el sueño es tan pesado y es tan grande que no ora. Dice, esta semana voy a ayunar y llega la semana, el día martes, el día jueves o miércoles, cuando usted lo va a hacer y se da cuenta que no lo termina haciendo. Va a llamar un hermano, una hermana por teléfono, dice, más tarde lo hago, pasa la tarde y tampoco lo hace. Ya, eso se llama procrastinación. La procrastinación es un mal tan grande que hoy día invade no solamente al mundo, sino también a la gente cristiana, que es cierto postergar las cosas para después. Más rato lo hago, mañana, después, pero no lo hace ahora, no lo hace en el momento. Es decir, para que nosotros podamos tener victoria sobre la ley de mi mente y de la carne y del pecado, tenemos que actuar de forma rápida. Si el Señor dice que usted tiene que orar, ore al tiro. Si tiene que hacer, presente el ayuno. Y una vez que está ahí trabajando, ya tiene que esforzarse, pero no diga mañana ni pasado, porque ese mañana puede que no llegue. Ese mañana puede que no sea factible. Por lo tanto, tenemos que nosotros entender que hay una ley en mi mente, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la falta, a fallar, a procrastinar, a no hacer las cosas como corresponden. Naturalmente nosotros siempre queremos hacer el bien, sea usted cristiano o no, pero el hacerlo es otra cosa, ¿ya? Y para poder entrar en el reino de Dios y ser hijo de Dios no basta con la buena voluntad, no basta con el buen deseo, sino que nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer las cosas como a Dios le agrada, que la mente, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que mora en mí pueda gobernar nuestra vida, nuestra carne, nuestro ser, y de esa forma poder, cierto, dirigir nuestros pasos, ser hombres y mujeres de buen testimonio, hombres y mujeres que nuestra palabra tenga peso y valga. ¿Cuánta gente hoy día se compromete y no cumple? Oye, yo te voy a devolver esto, pasan los días, los meses y no lo devuelve. Yo te voy a pagar esto otro. No, ahora sí te pago. Pasa cualquier problema y no lo paga. Siempre está postergando las cosas. Y eso afecta al testimonio como hijo del Señor. Por eso la Escritura dice que tu no sea no y que tu sí sea sí. Pero no andemos con cosas a medias, porque eso lo único que hace es desprestigiar el Evangelio de el reino de Dios. Por lo tanto, Romanos 7, del 15, el verso 19 y el 21 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley que es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está mal en todo mi ser. Es decir, Pablo está reconociendo que dentro de él hay una batalla y una lucha espiritual. A lo mejor hoy domingo usted tiene pensado ir a la iglesia y va a estar preparándose, a lo mejor dice ya a las 5, 5:30, 6 me voy a preparar para estar a las 7 en la iglesia y va a llegar cualquier momento, algo va a ocurrir y no va a poder ir. Porque el querer hacerlo está en su mente, pero el cuerpo, su carne, no mora el bien. Y ahí es donde el enemigo gana dominio, gana terreno, porque los 5 sentidos que tiene el cuerpo están gobernados. Cuando están gobernados por el alma, una alma no ministrada bajo la presencia de Dios, esa alma y ese cuerpo está tendido al mal, está tentado al mal. Si mi alma, donde está el carácter, la voluntad, las emociones, el intelecto, está sometido al Espíritu de Dios, yo voy a hacer lo que me propuse
y mi cuerpo es el vehículo y tendrá que obedecerme. Por eso el salmista David decía, alma mía, alaba a Jehová, aunque no tenga gana, alaba, porque el espíritu le da una orden a su alma y el alma le da una orden al cuerpo y el cuerpo se somete. Los cinco sentidos se someten, en este caso, al dominio del alma por el espíritu. Pero cuando el espíritu no está gobernando, el alma hace lo que quiere. Oh, tenemos un poco de dinero, son las 4 de la tarde, vamos al mall. Y automáticamente se distrae, lo pasa bien, ¿cierto? Porque eso es lo que usted quiere hacer. Su carne quiere divertirse, su carne quiere reírse, su carne quiere bailar, pasarlo bien, no quiere pena, no quiere tristeza. Eso es lo que su carne quiere, eso es lo que su alma anhela, pero no alabar al Señor. No darle gracias por la salud y la vida, no darle gracias por el techo que tiene, no darle gracias por los alimentos que tiene en su despensa día a día, sabiendo que en este mundo está todo mal. Usted lo único que quiere es pasarlo bien. Pero déjeme decirle que dentro de Cristo también se pasa bien y mucho mejor, pero no lo sabemos hacer, porque hay una ley en mi mente que lleva cautivo a mis miembros al pecado. Mire qué importante es poder conocer estas leyes que están gobernando nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestro intelecto. Vamos a seguir. Vamos a ver, estamos nosotros en la ley de nuestra mente. En la ley de la mente tenemos solo el deseo de hacer el bien, pero no habita, no la habilidad para lograrlo, pues esa habilidad la tenemos en nuestro espíritu. Cuando Dios creó al hombre, dijo que era bueno en gran manera, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Luego el hombre cayó en pecado, usted sabe, desobedeció, pero perdió toda esa bondad. Algo de esa bondad quedó en él. Esa parte de bondad que en el hombre retuvo en la caída, Pablo le llama la ley de mi mente. Es decir, aunque usted falle, aunque usted cometa errores, siempre va a haber una ley en su mente que le va a decir lo que es bueno y lo que es malo, lo que está correcto delante del Señor y lo que no lo está, aunque no lo haga, pero usted sabe que está malo. Esa ley de la mente que está dentro de su vida tiene que estar alineada con el espíritu de vida en Cristo Jesús, para que pueda haber victoria en su vida y en la mía como hijos del Señor. Por lo tanto, estas cuatro leyes que vamos a revisar o que estamos viendo ya, son importantes que las medite, la pueda usted sacarlas como principio, tomar el diccionario bíblico y poder expandir más este conocimiento y de esa forma poder comprender y poder guiar a los hermanos, ¿cierto?, de la iglesia a poder someter estas leyes, ¿cierto?, de la carne, ¿cierto?, a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La tercera ley es la ley del pecado que está en mis miembros, Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ya, recuerde que la ley de la mente quiere hacer la voluntad del Señor, pero su carne no la quiere hacer. Que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Pecado con mayúscula significa que ha sido personificado y que es único. Es otro nombre para Satanás. El pecado nos hace pecar, puede reinar sobre nosotros, tener dominio, esclavizarnos y morar en nosotros. Esto significa que pecado, que significa errar en el blanco, el pecar es fallar. Usted puede vivir tentado toda la vida, pero si no comete la tentación, no es pecado. Usted puede sentirse tentado, ¿cierto?, durante todo el día por diferentes situaciones, pero mientras usted no las haga, no es un pecado, son tentaciones. Y todos nosotros estamos llenos de tentaciones diariamente. Al no cometerlas, no es pecado. Son tentaciones que están rodeando su vida y usted al darse cuenta de eso, se humilla al Señor y le pide fortaleza. Según el pecado que esté gobernando o reinando o golpeando la puerta de su vida, hay bíblicamente distintas formas de poder vencerlo. Por ejemplo, la Escritura dice que cuando hay un pecado sexual que lo persigue a usted, sea hombre o sea mujer, la respuesta no es reprenderlo, ¿cierto?, ni hablar, sino es huir. Huya, huya de eso como lo hizo José con la esposa de Potifar. La mejor estrategia entre ese pecado sexual es huir, no caer en la seducción, no caer en las trampas, ¿cierto? Como dice el libro de Proverbios, de estas mujeres
ligeras de esta mujer que endulza en el oído y el paladar de sus presas. Por lo tanto, es importante que usted entienda que para poder vencer esa tentación, porque todavía no es un pecado, es una tentación, usted tiene que huir. Para poder hablar del tema monetario, lo que lo lleva, lo incita a robar, usted tiene que ver ahí con el temor de Dios. El temor de Dios, que es el respeto a Dios, lo cuidará a usted de no cometer el error, porque usted ama al Señor. Por lo tanto, cuando nosotros vemos estas herramientas bíblicas para poder vencer, ¿cierto?, esas tentaciones, nosotros debemos fortalecer aún más nuestro ser interior para que tenga el poder para vencer toda la tentación que está por fuera, que aún no es pecado porque usted no lo ha hecho, pero están rondando. Solamente usted sabe, como dice el dicho, de qué pie cojea. Solo usted sabe dónde está su talón de Aquiles, dónde está la falla o donde usted es más débil. Por lo tanto, fortalezca esa ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que está dentro suyo, que es una ley innata de vida, como vamos a ver. Es una ley que no tiene que ser enseñada, eso está dentro de usted, hay que potenciarlo. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Romanos 7:14, versos 17, 21, 23 y 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esta ley se deriva de la vida maligna que está atrincherada en nuestra carne. Nos hace pecar porque es una ley de pecado. Esta ley se vale de nuestra carne, porque nuestra carne tiene deseos, tiene anhelos. Cuando la mente quiere hacer el bien, esta ley se levanta para llevarnos cautivo al mal. No pecamos porque queremos, sino por la causa del pecado que nos cautiva. Pablo dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra esta guerra. La batalla interior es la siguiente. ¿La ley del bien está en mi mente? Sí. ¿La ley del pecado está en mis miembros? Sí. ¿Y la ley de vida está en mi espíritu? Sí. La pregunta es, ¿cómo vencer? ¿Cómo poder organizar? ¿Cómo poder hacer para que todo esto funcione? La respuesta a todo esto la tiene Colosenses capítulo 3, verso 4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, la ley de vida en Cristo Jesús, que me libra a mí del pecado y de la muerte, la ley de vida en Cristo Jesús es una ley que tiene que ver con la vida Zoe de Dios, con la vida de Dios increada, con la vida del nuevo nacimiento, con la vida de la nueva creación. Recuerde que nosotros somos nuevas criaturas, no somos el mismo José, Esteban, Marcos, ¿cierto? Que éramos en la antigüedad, sino que llegamos a Cristo, fuimos muertos y sepultados por las aguas del bautismo y resucitamos en vida nueva en Cristo, renaciendo, no de formas naturales, corruptas, sino incorruptibles por el engendramiento del Espíritu. Por lo tanto, usted llegó a la iglesia humanamente, con todos sus problemas. En la iglesia, a través del bautismo, usted muere, se sepulta bajo las aguas, resucita con Cristo juntamente con Él, y de esa forma usted nace a una nueva criatura, no un hombre mejorado. Si usted salió del agua como el mismo hombre, no, usted es un hombre nuevo en donde todo su pasado quedó borrado. Un hombre nuevo, una nueva criatura, una nueva creación, en donde todo lo pasado está borrado, donde ahora a usted se le da un caminar nuevo, un hablar nuevo, hermanos nuevos, un padre nuevo,
se le da a usted trabajo nuevo. En este trabajo somos embajadores del reino, donde nosotros tenemos como ministerio la recomendación del Evangelio, donde tenemos nosotros en este nuevo caminar, ¿cierto? Tenemos grados y honores que Dios nos da. Primero nos hace ser hijos de Dios. Todos los que no han sido bautizados y no han nacido de nuevo son creación de Dios, pero no hijos de Dios. Y si somos hijos, tenemos una herencia. Somos herederos y coherederos. Si somos hijos de Dios, tenemos un Padre. Si somos hijos de Dios, la Biblia dice que como hijos de Dios también somos reyes, sacerdotes y profetas. Como hijos de Dios también somos un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios. Además de eso, tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado. Tenemos los dones del Espíritu Santo porque cuando creíste fuiste sellado por el Espíritu. Hoy tenemos el Espíritu de Dios que nos hace renacer de nuevo. Es decir, cuando usted nace como una nueva criatura, a través de la vida de Dios, a través de este Espíritu de vida en Cristo Jesús, y usted empieza a comprender, a entender lo que significa el Evangelio del Reino, y empieza usted a ver todos los beneficios que usted tiene en esta nueva vida, en esta nueva naturaleza. La Biblia dice que nadie tendrá que enseñarle lo que usted tenga que hacer porque la misma naturaleza usted le enseña, el mismo Espíritu de Dios que está usted le va a enseñar. Yo le pregunto a usted, si la naturaleza nuestra es divina, una naturaleza de una creación nueva, y es de Dios y es del Espíritu, yo le pregunto, si hablamos de naturaleza, ¿hay alguien que le haya enseñado a un pez a nadar o a respirar debajo del agua? ¿Hay alguien que le haya enseñado a un ave a volar? ¿Hay alguien que le enseña a un perrito que usted tiene en su casa, que lo crió de bebé chiquitito, lo lleva a la playa y él se tira al agua y puede nadar? ¿Alguien le enseñó a nadar? ¿Tomó clases de natación? Esos elementos que tiene ese ave, ese pez, ese perrito, todo lo que ellos tienen está innato dentro de su vida como perrito, como pez o como ave. Es la vida, la naturaleza misma de la vida innata que ellos tienen. Si usted está en Cristo Jesús, hay naturaleza divina innata dentro de usted que usted va a poder hacer y va a entender sin que nadie le enseñe porque están dentro de usted, porque fueron depositadas en el momento en que usted fue creado como una nueva criatura. El tema está cómo yo lo hago valer, cómo yo lo hago trabajar, cómo yo hago activar todos estos dones y talentos y gracias en mi vida. Y para eso tenemos que someter la ley de mi mente, la ley de mi carne, a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, a través de este nuevo nacimiento, porque cuando Cristo, dice el texto, vuestra vida, o sea, si Cristo ya no es tu vida, no tenemos nada más que hacer. Cuando Cristo, nuestra vida, ya la vida suya ya no es suya, la vida suya fue comprada a precio de sangre. Usted ya no es de usted, su cuerpo es el templo de Dios, del Espíritu. Usted, olvídese que usted es dueño de usted. Empecemos por ahí. Usted ya no es dueño de usted. Hay alguien que compró su templo, que compró su tierra. Hay alguien que compró su caminar, su hablar, su pensar, su levantarse, su acostarse. Usted ya no, por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando Cristo que vive en mí se manifieste, entonces nosotros vamos a manifestar la gloria de Dios en todo su esplendor. Por eso la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Por qué? Porque hay una una simbiosis, como podemos decir, donde hay una unión, donde hay una común unión entre la carne, ¿cierto? Humana, terrenal, y el espíritu. O sea, la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por lo tanto, cuando usted somete su carne, cuando usted somete la ley del pecado de su mente a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, y usted se une en un espíritu con el Señor, ya usted no es un pecador, usted es un santo, un hijo de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros no somos, hermanos, pecadores que andamos arrepintiéndonos a cada rato, sino que somos hijos perdonados y justificados. Ya soy hijo de Dios.
Y como hijo de Dios soy heredero y coheredero con Cristo. Por lo tanto, mientras más rápido entendamos nosotros que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, más rápido yo voy a ser accesible a esta nueva vida, a esta nueva naturaleza. Dios nos ha dado una naturaleza divina y esa naturaleza divina tiene una forma de vida, una forma de expresarse, ¿ya? En este reino de Dios en el cual nosotros estamos por el Espíritu, estando en esta carne, si nosotros somos una simbiosis, una mezcla rara, nosotros somos santos pecadores. La Biblia dice que usted es santificado y justificado por Cristo, pero usted sigue siendo pecador. Por lo tanto, la Biblia dice que usted tiene que ser un hombre muerto para el mundo y vivo para Cristo. El tema está en que mucha gente no quiere morir. Cristo lo único que quiere es matarte a ti para poder darte vida, y tú no quieres morir. Por lo tanto, nosotros tenemos dos naturalezas, una naturaleza humana y una divina dentro de este cuerpo. Dentro de este estuche de barro hay un conflicto tremendo que si no aprendemos a ordenarlo, no vamos a poder caminar en victoria. Usted es un santo pecador, usted es un zombi, hablándolo de una buena manera. Usted es un muerto viviente, porque para este mundo usted tiene que estar muerto y para Cristo tiene que estar vivo. Para que Cristo pueda resucitarle a usted, usted tiene que estar muerto, porque solo los muertos resucitan. Si usted murió con las aguas del bautismo, juntamente con Cristo fuimos resucitados. Si usted no murió en las aguas del bautismo, entonces usted sigue siendo un diablo pero mojado. Usted se metió a las aguas como un diablo seco, sale de las aguas un diablo mojado, pero usted nunca ha sido transformado, nunca ha nacido de nuevo, nunca ha habido un cambio de vida, nunca ha habido una transformación real. Por eso que no hay victoria dentro de su caminar, por eso que no hay un cambio, por eso que no hay una metanoia, un cambio de mente, de pensar. Por eso nos cuesta avanzar en Cristo, nos cuesta entender la Escritura, nos cuesta entender la Biblia, porque tenemos que esforzarnos el doble para que la palabra se revele a nuestro espíritu, porque aún no hemos nacido de nuevo. Todavía no tenemos esa naturaleza innata de vida que yo puedo aprender, a lo mejor sin tanto esfuerzo, porque el mismo Espíritu de Dios revela su palabra en mí. La Biblia dice que los caminantes de Maús, cuando se encontraron con Jesús sin saber que Él era, dice que ellos cuando iban caminando sentían algo especial. No ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras. Y cuando ya llegaron a la casa y estaban compartiendo, dice que fueron abiertos sus ojos y pudieron entender y comprender. Es decir, los ojos del espíritu, los ojos del alma, del entendimiento, tienen que ser abiertos para que usted pueda comprender estas profundidades y poder ser bendecido por ellas. Así que es necesario que nosotros entendamos que la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús es muy necesaria, porque de esa forma yo puedo comprender y entender la ley que me gobierna. Si su vida trae consigo todo lo innato de vida, vale decir que hemos recibido el conocimiento y la habilidad de Dios para vencer el pecado. En la mente tenemos el deseo de agradar a Dios, pero en nuestro espíritu tenemos la habilidad para lograrlo. La gran noticia del Evangelio no es un cambio de vida, sino un intercambio de vida, la vida de Cristo por la mía, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos que entender que a través del Espíritu nosotros podemos tener ganancia, podemos vencer. Si no hay una vida espiritual dentro de su vida y de la mía, jamás vamos a poder vencer estas leyes. Hablamos de la primera ley, que era la ley de Dios, que era la palabra escrita por fuera. Luego hablamos de la ley de la mente, que es la que gobierna muchas veces. Luego hablamos de la ley del pecado. Y terminamos hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que esa ley es la que gobierna, porque la ley de Cristo Jesús es mayor que la ley de Moisés. Y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús somete a la ley de la mente y de la carne y del pecado, porque es superior. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, hay victoria.
en vivir en la ley del Espíritu de vida. Ahora, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús tiene también sus reglamentos. Ley 1, artículo 1, ley 2, artículo 2, tiene que aprenderlo, tiene que saberlo, tiene que leerlo. Usted tiene que saber que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús tiene sus subdivisiones hacia abajo. La primera ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, yo se lo voy a dar como un regalo, es que usted está lleno ahora del Espíritu Santo. Usted fue sellado. El segundo regalo, que hoy usted es templo del Espíritu de Dios. Número 3, que ahora usted, cierto, con el Señor, un espíritu son juntos. Número 4, y así podemos seguir hacia abajo, ir viendo los detalles de esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, pero generalmente siempre nos acostumbramos a que se nos digan las cosas, pero si usted naciera de nuevo, si usted comprendiera lo que significa el ser engendrado por el Espíritu, estas cosas se le revelarían solas a su espíritu al leer la Escritura. Pero como todavía la ley de mi mente gobierna, como todavía la ley del pecado gobierna, y como la ley de Dios en la palabra fuera de mí está muy lejos, todavía necesitamos de mentores, de tutores, de maestros, de ayos, como dice Pablo en la Escritura, que nos dirijan y que nos lleven de la mano. Dice también la Escritura, después de tanto tiempo, tantos años, debiendo ya ser maestros, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar estos rudimentos básicos y sencillos. Por eso es necesario, hermano, con toda mi alma y mi corazón, yo anhelo que usted pueda, cada estudio que yo pueda compartir con usted, absorberlo, amarlo, estrujarlo, hacer preguntas, deje comentarios en los videos, pregunte si usted quiere que se hable de algún tema en especial, ingréselos ahí y yo lo voy a leer y yo lo voy a buscar y lo vamos a compartir para que su vida sea edificada, para que usted no sea un evangélico más, sino sea un hijo de Dios nacido de nuevo. Hoy día el tiempo es muy corto. Cristo viene pronto. ¿Y qué estamos haciendo en nuestra vida? Todavía la palabra de Dios nos ha revelado en nuestro corazón. Todavía seguimos siendo hermanos congregantes en una iglesia religiosa, pero realmente la vida de Cristo no ha nacido en nosotros. Así que yo le dejo esta cariñosa invitación a que usted pueda entender, pueda comprender, pueda usted cuestionarse y preguntarse, ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Realmente tengo la herramienta? ¿Qué necesito? ¿En qué estoy fallando? A lo mejor son 2 o 3 pasos que le faltan y nada más. Pero hágamelo saber para poder ayudarle y poder bendecirle. Dios nos da su vida. Dios nos dice, dame tu vida, que es incapaz, y yo te doy la mía, que es todo suficiente. Mira qué maravilloso. El Evangelio de Dios está diseñado para hacer que tú no vivas, sino que Él viva en ti. Y mientras más a usted le cueste entender esto, menos va a sufrir. Si usted quiere seguir viviendo usted su vida, pero con Cristo, le va a costar. Mejor deje que Cristo dirija su vida, que es mucho mejor. El mensaje que te hace vivir a ti es una nueva relación con Dios. Una nueva relación. Una nueva comunión con Él. Común unión. Por lo tanto, yo oro al Señor para que tu vida sea bendecida. Y que estas 4 leyes aprendas a separarlas. Aprendas a ver cuál ley gobierna tu vida y puedas someterla a la obediencia a Cristo y llevando cautivo todo pensamiento que te dirige hacia el pecado y hacia la maldad. Con esto me quiero despedir, dejando solamente una reflexión en tu vida. Estas 4 leyes están dentro de ti, están dentro de mí, y estas 4 leyes tienen el poder de gobernar nuestra vida. Veamos que realmente el que gobierna nuestra vida sea la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y de esa forma vamos a seguir caminando en este camino de santidad y de búsqueda de Dios a cosas grandes, mayores y gloriosas. Con esto ya me despido. Quiero que el Señor pueda bendecir su vida y espero que muchos más puedan seguir compartiendo esta página, compartiendo estas enseñanzas y de esa forma usted y yo juntamente podamos ser muy bendecidos. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima. Shalom.